Hola a todos, soy Lolo Perro Verde y en esta ocasión os traigo una guía para realizar overclock a gráficas AMD Radeon. En este caso vamos a utilizar una RX 480, pero se puede utilizar el mismo proceso para realizar overclock a otros modelos diferentes de AMD, desde la 7900 en adelante. Para ello vamos a utilizar una utilidad incluida en los drivers de AMD. Vamos a ir a la pestaña Juegos, Configuración Global y Wattman Global. Aquí es donde vamos a realizar todas las acciones para hacer el overclock. Lo primero, vamos a asegurar la salud de la tarjeta y para ello vamos a realizar una serie de pasos. En primer lugar, vamos a aumentar el límite de potencia. Esto no es para la salud de la tarjeta, pero sí para que el overclock sea posible. Aplicamos. A continuación, vamos a modificar las opciones del ventilador. Hay que mejorar la refrigeración, ya que vamos a hacer funcionar a la tarjeta por encima de sus especificaciones. En el mínimo vamos a poner 1500 y en el objetivo, en mi caso, voy a poner 3500. Esto puede variar dependiendo de cada tarjeta, pero ya sabéis, a mayor velocidad, mayor refrigeración, pero también mayor ruido. Entonces tenéis que encontrar un punto de equilibrio entre refrigeración y ruido que os venga bien a vosotros. Aplicamos también esto y a continuación la temperatura. Tenemos dos, la máxima y objetivo. A mí objetivo me gusta ponerlo en 70. Esto quiere decir que dentro de lo posible va a intentar mantener esos 70 grados. Y la máxima me gusta ponerlo en 85. Eso significa que en ningún momento va a pasar de 85 grados. Bueno, puede que pase un grado. Pero cuando llegue a esa temperatura lo que va a hacer es reducir la velocidad del núcleo y el voltaje para reducir la temperatura y que se mantenga dentro de esos márgenes. Y aplicamos también. Y una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es ir al overclock en sí. Tenemos que activar el control de frecuencia y el control del voltaje para que podamos configurarlo a nuestro gusto. En cuanto al voltaje, los drivers permiten un máximo de 1175 milivoltios. De ahí no podemos pasar. Si pusiéramos más, se nos quedaría lo que tuviéramos puesto anteriormente, ¿veis? Entonces este es el máximo que permite. Se supone que es un máximo seguro. No deberéis tener ningún problema con estos voltajes siempre y cuando la tarjeta esté bien refrigerada, es decir, que la configuración de ventiladores sea adecuada y no esté metida en una caja sin ningún tipo de ventilación. Lo siguiente será ir aumentando la velocidad de la frecuencia del núcleo, que es el overclock en sí de la GPU. Para ayudarnos en el proceso de overclock vamos a utilizar este programa, Heaven Benchmark, para comprobar la estabilidad. Vamos a utilizar estas opciones y vamos a ejecutarlo en ventana. Las pruebas que veréis al final del vídeo están hechas con la misma configuración, pero en pantalla completa. Pero para ir haciendo las pruebas durante el overclock lo vamos a ejecutar en ventana. Bueno, está cargando el benchmark y ahora cuando termine de cargar vamos a empezar a hacer nuestras pruebas de subida de velocidad de la GPU. Ahí lo tenemos. Y bueno, aquí veis la velocidad de mi gráfica, esa es la velocidad por defecto, 1288 MHz, con el voltaje que visteis antes, 1118 milivoltios. El siguiente paso, como os he comentado, es ir aumentando la velocidad del núcleo. Lo ideal sería ir aumentándola poquito a poco, de 10 en 10, pero eso nos puede llevar mucho tiempo. Podemos empezar aumentándola de 20 en 20 o de 30 en 30 y cuando veamos que hay problemas, los problemas se van a ver bastante rápido. El benchmark se va a colgar y los drivers de AMD van a dar un error. A continuación, la gráfica volverá a sus valores por defecto. También puede pasar que se quede colgado el ordenador, entonces tendríais que reiniciar y empezar desde el principio. No hay problema, volvéis, bajáis velocidad y continuáis. En este caso vamos a aumentar directamente a 1350.
Esto es, digamos que para hacer un poco más amena esta guía, porque si vamos de 10 en 10, esto se va a hacer eterno. Aplicamos y vamos al benchmark. ¿Veis? Aquí tenemos la nueva velocidad, 1350 MHz, 72 grados, pasa ya de los 70 que le pusimos como objetivo. Pero ya veis que va aumentando también la velocidad del ventilador para que no siga subiendo la temperatura. Como vemos que es estable, vamos a seguir aumentando la velocidad. Vamos a aumentar en este caso 25 MHz, 1375 y aplicamos. Volvemos al benchmark y vemos que sigue siendo estable. La temperatura aún se mantiene un poquito por encima de los 70 grados. El ventilador también ha seguido subiendo de velocidad, sigue subiendo poco a poco. Podemos controlar la velocidad del ventilador con diferentes programas, como MSI Afterburner o SpeedFan, etc. En mi caso utilizo SpeedFan porque también lo uso para controlar el ventilador de la CPU y ventiladores de la caja, así lo tengo todo en la misma aplicación. Pero como decía, también podéis utilizar Afterburner, con el que podréis configurar una curva para que vayan aumentando la velocidad del ventilador según aumente la temperatura. Con los drivers de AMD no podemos ajustarlo de una forma tan precisa. Lo único que podemos hacer es marcar unos objetivos y el programa decide cómo actuar para cumplirlos. Pero ya veis que no está pasando por mucho de los 70 grados que marcamos como objetivo. El ventilador sigue subiendo poquito a poco y ahí está la temperatura, 73-74 grados, se va manteniendo más o menos. Y vamos a subir ahora hasta los 1400. Esta es la velocidad que yo he conseguido estable en mi tarjeta, 1400 MHz. En mi caso bajo un pelín el voltaje, me quedo en 1170 en lugar de 1175, que es el máximo. Y con esta configuración he conseguido esos 1400 MHz de velocidad en el núcleo de forma totalmente estable. Y como podéis ver, funciona perfectamente, ningún problema. Como dijimos, utilizamos Heaven Benchmark para comprobar la estabilidad durante el proceso de overclock, pero donde vamos a ver si es realmente estable es cuando lo utilicemos para lo que lo vamos a usar realmente, que es jugar. Es la mejor forma de probarla al final. Y yo he comprobado que con esta configuración en juegos es totalmente estable. Por ejemplo, jugando un par de horas a Battlefield 1, ningún problema. Bueno, pues ya hemos hecho el overclock al núcleo. El paso siguiente sería realizar el overclock a la memoria. Veis que está aquí la frecuencia, 2000 MHz, que es la frecuencia de serie. Yo aquí no toco voltaje para nada, dejo el voltaje de serie, que es 1 voltio, y lo único que hago es subirlo a 2100, que es una velocidad que alcanza la mayoría de RX 480. 2100 y aplicamos. Podéis intentar ir más allá, ya que puede ser que vuestra tarjeta tenga mejores memorias y podáis conseguir una velocidad superior. Esta es la configuración que yo he conseguido más estable en mi tarjeta. Cada tarjeta, ya sabéis, es un mundo y podéis llegar a velocidades diferentes. Podéis superar esto o quedaros un poquito por debajo, depende de la tarjeta, el modelo, la refrigeración, etc. Hay otro programita que puede ayudarnos con el overclock a la memoria y evitarnos problemas en el futuro. Se trata de Hwinfo y con este programa podremos ver los errores que se producen en la memoria gráfica. Si nos pasamos con el overclock a la memoria, aquí se mostrarán los errores que se producen en la misma. Errores que pueden hacer que el overclock no sea estable, con todo lo que ello conlleva. Por ejemplo, que se cuelgue el equipo, errores del driver gráfico, etc. Veis que a 2100 no hay ningún problema, se mantiene el número de errores a 0. Sin embargo, si subimos un poquito más manteniendo el voltaje, yo no quiero subirlo más sin tocar voltaje, pero vamos a subirlo por ejemplo a 2150
A ver si atino. Parece que se me resiste. Ahora aplicamos, vamos al HWinfo y de momento parece que no hay ningún error. Realmente no he probado durante mucho tiempo HWinfo para comprobar los errores de memoria. Sí que haciendo pruebas me dio un error, pero bueno, un error no es nada realmente y se podría considerar bastante estable, pero bueno, a mí me gusta tener 0 errores para que sea totalmente estable. Y por este motivo yo no paso de 2100 en la velocidad de la memoria. Como veis, esta configuración es completamente estable. Los límites de temperatura se mantienen. Está ahí sobre los 75 grados. Bueno, está manteniéndose más o menos. No es una temperatura para nada preocupante. Con el overclock que tenemos y el uso de GPU al 99% está bastante bien. Como ya os he dicho, cada tarjeta es un mundo, así que tendréis que probar cuál es la mejor configuración que os va a vosotros. Pero el proceso a seguir es este: ir aumentando poquito a poco la velocidad del núcleo hasta que dé problemas, y cuando dé problemas bajamos, continuamos hasta que encontremos una configuración estable con nuestra tarjeta. Esto hay que echarle un rato, no es ponerse y ¡boom!, ya tenemos hecho el overclock. También podéis ir a lo seguro entre comillas, le ponéis este voltaje, lo subís a 1350 y casi seguro os lo va a hacer. Puede que haya alguna que no lo consiga, pero lo más probable es que sí. De todas formas, lo ideal es ajustar el voltaje a la velocidad, es decir, no darle voltaje de más, porque más voltaje significa más consumo y más calor. Hay que ajustar el voltaje a la velocidad al máximo posible. Veamos ahora los resultados de las pruebas. Aquí vemos como en los FPS mínimos apenas hay diferencia, pero en los máximos y en los medios conseguimos un aumento del 7% con el overclock aplicado. Y en la puntuación final del benchmark, de igual manera, obtenemos ese 7% de aumento con overclock. En cuanto al consumo medio, tenemos un aumento de consumo del 17% si comparamos con la gráfica por defecto y del 24% si la comparamos con la gráfica con Undervolt. Y en cuanto al pico máximo, las diferencias son del 13 y el 14% respectivamente. Bueno, amiguetes, pues hasta aquí esta guía de overclock. Espero que os haya sido de utilidad. Si así es, ya sabéis, dadle a me gusta, es muy importante que le deis a me gusta si os ha gustado el vídeo y os suscribáis si queréis recibir notificaciones de más vídeos en el futuro. Y de esa forma además no os perderéis un próximo vídeo que tendrá que ver con este también, ya que realizaré pruebas en diferentes juegos con overclock y con Undervolt, para que veáis las diferencias y si merece la pena realmente hacer overclock a nuestras tarjetas, ya que tal vez el aumento de consumo no compense. Un saludo y hasta pronto.